¿Ya tomó precauciones otra vez para esta semana? Pues de acuerdo con Agua, el megacorte de agua se prolongará de entre 36 a 40 horas más, debido a que los trabajos de mantenimiento se retrasaron porque una de las nuevas piezas instaladas sufrió un desplazamiento en su montaje. Esta situación, ¿usted cree que nos sirve para valorar este líquido vital? Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. La falta de agua ha empezado a afectar a comerciantes de Ecatepec. Pues ha sido un poco complicado por el hecho de la escasez de agua, pero ahorita con pipas, comprando agua y sobresaliendo para el vital líquido, pues. Pues no tengo nada de agua. Trato de comprar un tambito de agua y ya. El problema es que les dejan de surtir de agua en pipa. Es agua tratada, ¿sí? Es agua tratada y ahorita pues no nos surten igual como en otros días, igual está la escasez. Que al solicitar las pipas que regularmente pedimos, ahorita no nos las surten porque están surtiendo en otros lados. Ante la escasez y falta de pipas recurren a agua en garrafón. En algunos lugares, mientras las pipas incrementaron su precio, en algunas purificadoras apoyan a la población vendiendo los garrafones en 6 pesos. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco. Buen lunes tengan todos ustedes, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Lorena Rivera y justamente, como vieron en la nota de entrada, hablaremos sobre el corte de agua aquí en la Ciudad de México y el Valle también, porque ha habido estos ajustes en el Cutzamala justamente para que no nos falte el agua. Sin embargo, pues parece ser que se extenderán otras horas más, 2, 3 días, y el agua escaseará quizá otra vez en la ciudad. Pero para eso está aquí mi compañera Wendy Roa, acompañándonos en Punto y Coma. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lore? Muy buenos días. Pues sí, nos cambiaron la jugada. Teníamos ya pensado que a partir de este fin de semana las cosas comenzarían a regularizarse, y es decir, hoy 5 de noviembre empezaría ya a caer agua a través de la red. Sin embargo, pues algo falló allí en el Cutzamala una vez que echaron a andar las bombas que abrieron nuevamente pues las compuertas para que llegara el agua a la Ciudad de México. Por ahí hubo un problemilla y decidieron volver a cerrarla. Nos están diciendo que 36 a 40 horas estaríamos nuevamente esperando a que nos llegue agua de este sistema, un sistema pues súper importante para la capital del país. Así es, así es. Y justamente para que nos explique este problema, sobre todo también porque el agua es uno de los recursos finitos que la Ciudad de México va a tener que enfrentar más adelante, la escasez, y ojalá que este momento nos sirva para ser conscientes sobre la responsabilidad que tenemos para ahorrar, no desperdiciarla, y que las autoridades también pongan atención. Está con nosotros el doctor Óscar Monroy Hermosillo. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Biotecnología y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días al auditorio. Buenos días. ¿Pero dónde está la cámara? Bueno, no se preocupe, le van avisando. Cuéntenos, este problema del Cutzamala, los arreglos, bueno, siempre hay que tener un mantenimiento óptimo para que esté funcionando, claro, porque tenemos entendido que el Cutzamala abastece más o menos entre el 25 y 30% a la ciudad. No, el Cutzamala abastece al 42%. 42%. Empezó siendo un sistema que era complementario de los pozos, pero ha ido aumentando, los pozos han ido disminuyendo, okay, y hoy representa el 42%. O sea, el sistema de abastecimiento de agua potable tiene cerca de 33 metros cúbicos por segundo. Voy a hablar con números para que lo tengamos. Y nos llegan 12 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México. ¿Sí? Sería casi el doble para lo que es toda la zona metropolitana, que es de 20 millones, la Ciudad de México es 9 millones. Entonces tenemos alrededor de 33, 34 metros cúbicos por segundo en la red de abastecimiento. Sabemos que en la red se pierde el 40%, que es casi los 12 metros cúbicos que nos trae el Cutzamala. ¿Y por qué se pierde esta cantidad? Se pierde porque no hemos sido cuidadosos en invertirle a la red de distribución de agua potable.
¿no? Hay otras prioridades siempre, y esa que debía ser tan importante. Cuando lo hemos planteado, dicen es muy caro, pero si vemos en esta proporción, traer 1 metro cúbico de Cutzamala se gasta 5 kilowatts hora cada metro cúbico. Son 10 por segundo. O sea, eso sí es caro. Entonces, lo que podamos ahorrar aquí dentro de la ciudad, lo vamos a ahorrar eventualmente en no depender del sistema Cutzamala. O sea, el problema que hoy tenemos y que sí se le tiene que dar mantenimiento, y pues ojalá las autoridades se estén dando cuenta del problema que está causando, el que se haya extendido el periodo, pero tienen que apurarse y resolverlo. El asunto no es resolverlo hoy, sino qué vamos a hacer para el futuro. Doctor, precisamente hablando de esto, para entender un poco más, ¿por qué se da este mantenimiento al sistema Cutzamala? Si bien también dependemos del sistema Lerma, por supuesto es una menor cantidad de agua que llega a través de este sistema, pero ¿por qué es que en esta ocasión, si bien en todos los años se le va dando mantenimiento, fue de grandes proporciones? Pues todos los años paran, ¿eh? Hoy fue de mayor proporción, no sé exactamente qué sea, pero bueno, es un mantenimiento. Tengo entendido que se iba a adicionar una red, una tubería extra para que fueran alternadas, en lugar de ser 2, ahora serían 3, y de esta manera, mientras 2 trabajan, se le da mantenimiento a una y tenían que hacer esto. Pero no sé los detalles. El asunto es que sí hay que darle mantenimiento, pero lo que yo estaba introduciendo ahorita es que dependemos demasiado del sistema Cutzamala. Ya cada vez vamos a dependeríamos de ese sistema, porque la extracción de pozos ya está siendo también un problema. Estamos extrayendo en promedio a 200 metros de profundidad. Eso ya también tiene un costo muy alto. No todos los pozos funcionan, han bajado su rendimiento, y el problema de seguir extrayendo el agua así sin que haya una recarga suficiente es lo que está causando el hundimiento de la ciudad. Pero es como que muy paradójico, ¿no? Vemos estas lluvias en estos meses y se inundan las calles, se inundan las vías rápidas, y siguen sin entender las autoridades que necesitamos sistemas de captación pluvial, y con eso se recargarían los pozos. El acuífero, sí, así es. Así es. Entonces, dentro de este balance que les decía, dependemos de estar trayendo el agua. Cuando aquí la tenemos, aquí llueve 45 metros cúbicos por segundo, les decía que 33 están en la red, 45 metros cúbicos por segundo, se evapora la mitad, y 20 tantos, 25, 22, bajan a la ciudad. De eso uno piensa, pues se recarga todo ahí en las sierras, en el Chichinautzin, en el Ajusco. No, ya no hay una recarga suficiente, se recarga solamente alrededor de 10, pero otros 15 los conducimos al drenaje. Se pierde. O nos llegan por las calles, ¿sí? El agua que vemos caer en la calle no es que caiga sobre la ciudad, es el agua que cae alrededor de todas nuestras montañas que tenemos alrededor de la ciudad, y eso es lo que causa los inundaciones. Entonces, usted tiene toda la razón. ¿Por qué siempre decimos, ay, es una lluvia típica? Todos los años decimos que es una lluvia típica, que ya nos inundó, etcétera, cuando ya desde hace muchos años, pero hoy a propósito de todo lo que está sucediendo, deberíamos de empezar a mover el timón del barco y empezar a cambiar. Entonces, sí, tenemos 15 metros cúbicos por segundo, otra vez un equivalente de un río Cutzamala que nos traen a la ciudad, que lo estamos metiendo al drenaje. Entonces, en lugar de estar invirtiendo en tantas obras de desalojo, por ejemplo, el Teo, que nunca se acaba, 50,000 millones de pesos y todavía no se termina. Podríamos ya tratar de invertir en separar los ríos que prácticamente desde que nacen se convierten en un drenaje, para que conduzcan esta agua limpia hacia
una gran cantidad de presas que están en el DF, presas y lagos que tienen cerca de 1,000 hectáreas, más las 1,000 del Nabor Carrillo, que hoy se va a recuperar, y otras 1,000 que hay también dentro del mismo lago de Texcoco, que son otras pequeñas lagunas, pero suman otros 1,000 metros cúbicos por segundo. Digo metros cúbicos, perdón, otras 1,000 hectáreas. Entonces, ya pensando la ciudad como la han pensado muchos arquitectos, podemos volver a tener una ciudad de lagos, pero que nos permitan almacenar toda esta agua que nos cae de la lluvia en este lugar, para que después de este almacenamiento se potabilicen y se puedan inyectar a la red. Okay. Una parte tendrá que ser la recarga. Desgraciadamente ya no podemos recargar todo lo que hemos extraído porque las arcillas se comprimieron, ya no van a dejar entrar agua, pero si seguimos extrayendo hay que recargar en esa misma proporción. Hoy tenemos un déficit en el acuífero de 6 metros cúbicos por segundo, estimados, bueno, con las mediciones de lo que se puede hacer. Que en efecto los pozos que tenemos son pozos lo más precarios que se puede uno imaginar. Se mete el ADM, se pone una bomba y sale. Pero no tenemos control de cuál es el nivel del acuífero, no tenemos un control de la cantidad de agua que se extrae de cada pozo y menos de la suma de todos que estuvieran controlados. Entonces, tanto para el control de fugas en la red, como el control de pozos que estamos extrayendo, necesitamos instrumentarlos y con telemetría mandarlos a una torre que esté controlando todo esto del agua. Presiones que van en la red, desviar agua, cerrar válvulas, enviar rápidamente cuadrillas que la detecten, etcétera, ¿no? Doctor, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos con esto? Porque es muy interesante que la gente sepa cómo están estos sistemas, estos pozos, el acuífero y sobre todo el grave problema que podemos enfrentar más adelante. Regresamos en unos segundos. Bueno, pues continuamos aquí en Punto y Coma hablando sobre este tema del agua, el agua algo tan importante para nosotros como seres humanos, y le comentamos que durante las primeras horas del restablecimiento del sistema Cutzamala se observó que una de las nuevas piezas instaladas, conocida como la K invertida, sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución, de acuerdo a lo que da a conocer la Comisión Nacional del Agua, se tuvo que suspender el bombeo de agua al Valle de México para disminuir la presión sobre ella. Con base en un análisis técnico de resistencia de materiales, ingenieros especializados tomaron la decisión de cortar la pieza en su interconexión con la segunda línea de alta presión para evitar un daño mayor a la estructura que comprometiera su integridad. Los trabajos tomarán de 36 a 40 horas, con lo que el corte de agua al Valle de México se prolongará por ese mismo lapso de tiempo. La Conagua convoca a la ciudadanía afectada por el corte a mantener las medidas de racionalización del agua por el plazo que dure este contratiempo. Posterior a estos trabajos se realizará un peritaje para determinar las causas de este incidente para tomar las medidas conducentes. Esto es lo que da a conocer la Comisión Nacional del Agua a través de un comunicado. Y aquí en el estudio está platicando con nosotros el doctor Óscar Monroy acerca pues, de este tema, insistimos, muy importante, y sobre todo la conciencia que como ciudadanos debemos de tener acerca del agua. A veces hay quienes mencionan que este tipo de cortes nos sirven para prepararnos a lo que pudiera suceder en un futuro, que hay quienes hablan que pues el agua en algún momento se va a llegar a acabar. Doctor. Bueno, el agua no se va a acabar. Lo que hoy estamos sufriendo es un problema en la ineficiencia y en la injusticia de la mala distribución de esa agua, pero no se va a acabar. Lo que decíamos como resumen es que en el agua de lluvia que nos baja por 45 ríos en todo el Valle de México, pero 25 ríos en la ciudad, no la hemos aprovechado. Y esa cantidad que baja por esos ríos es equivalente a la que llega del Cutzamala. O sea, vamos a en términos redondos, 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos que trabajar
para recuperar esa agua. Con objeto de aliviar la dependencia sobre el Cutzamala, para que no sucedan estas cosas, que se pueda dar mantenimiento libremente sin tener que causar estas tragedias, porque ya en algunos hogares sí llega a ser tragedia esta falta de agua, porque la tienen todo el año. Todo el año se está racionando, todo el tiempo se está con cortes intermitentes, programados o no, pero y ahora ya es un corte definitivo. Sí nos acerca a este escenario que nadie quiere ver, pero no será porque nos llegue a faltar el agua que nos llega del ahorita que dice eso medio ambiente, que a lo mejor no es equitativa la distribución, pues lo vemos, ¿no? En el caso de Iztapalapa, en donde pues escuchábamos comentarios de las personas que decían, van a sufrir ustedes por 2, 3 días de agua, nosotros lo sufrimos siempre, ¿no? Sí, o sea, es una constante entre nosotros. Y lo platicábamos, doctor, de hecho, esta administración pues empezó a trabajar en la perforación de un pozo allá en Iztapalapa para regularizar esta situación que por años han vivido los habitantes, en donde el agua les llega por tandeo. Sí. Sí, yo creo que la extracción de agua por pozos ya no es solución. O sea, puede ser ahorita una medida emergente para solucionar un problema de corto plazo, pero no debemos de tener la extracción del acuífero mientras no tengamos previsto la recarga. La recarga del acuífero al mismo ritmo que la que estamos extrayendo. Pero les decía que tenemos que ver una alternativa nueva. Ahora que ya está liberado el lago de Texcoco, continuar con el proyecto que ya tenía con agua, los proyectos que se engloban en lo que es el proyecto del lago de Texcoco, que era tener ahí una zona de reserva de agua, ¿verdad? Ampliar a casi la totalidad de estas 10,000 hectáreas. Ahorita había 2, bueno, antes del aeropuerto había 2,000 hectáreas. Podría haber 10,000 disponibles para lagos, para almacenar todo el agua que baja de estos 45 ríos. Hoy, los ríos que vienen del poniente, a excepción tal vez del río Magdalena, aunque también son entubados y conducidos hasta la parte oriente de la ciudad. En época de lluvia intensa, cuando se saturan el drenaje profundo, se envía al lago de Texcoco como regulación temporal. Una vez que baja la emergencia, otra vez se vuelve a bajar a la red y ya se saca de la ciudad. Entonces, durante los últimos 100 años, 50 años, hemos invertido en extraer el agua del valle, cuando hoy, con toda la tecnología existente, con la organización de la sociedad, con una ley que nos dice conservemos el agua de la cuenca, la ley de aguas nacionales, dice que a través de los consejos de cuenca y de las comisiones de cuenca, que son organismos mixtos de ciudadanos y de autoridades, para planear el manejo del agua para que pueda ser utilizada por todos los habitantes de esa cuenca y se reparta. Entonces, la cuenca, el Valle de México, que siempre lo hemos visto así como que entra agua, sale agua y no nos importa porque es un recurso infinito. Bueno, digamos que no es infinito no porque no haya agua, sino porque pasa esto que estamos teniendo, ¿no? El mantenimiento en el Cutzamala pues nos parte muchísimo. Y ese dato que yo tengo de 42 a lo mejor es hasta más % lo que nos surte, porque ¿de qué otra manera nos afectaría tanto? Está afectando a toda la ciudad. 13 alcaldías. 13 alcaldías, sí. 13 alcaldías. 13 alcaldías. Incluso hasta Iztapalapa está teniendo supuestos cortes y no debería, porque ellos no reciben agua del Cutzamala, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que es el manejo que uno no entiende. Pero que sí deberíamos de entender. Entonces, a ver, volviendo. Aquí debe haber una participación ciudadana para que en cada subcuenca que tiene la Ciudad de México, porque de estos 45 ríos, cada uno representaría una pequeña cuenca, una microcuenca o mini cuenca. Ahí se debe organizar los ciudadanos con las autoridades para
ver qué proyectos hay para recuperar esos ríos. En general lo que se necesita son plantas de tratamiento, evitar que se descargue a los ríos. Sí, habrá que quitar construcciones que violando la ley se pusieron en las cañadas y en las cañadas para tener esa libertad de que el agua pueda fluir y no obstruírsele, ¿no? Y ahí necesitaría el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, solicitar recursos para hacer todos estos proyectos para que seamos como de alguna manera autosuficientes, ¿no? en el abasto de agua. Así es. Si somos congruentes con la Ley de Aguas Nacionales, los presupuestos que hicieran las comisiones de cuenca y los consejos de cuenca sería el presupuesto que tendría la Conagua. O sea, la Conagua debería tener un presupuesto hecho con todos los consejos de cuenca del país y atacar las medidas que requieren. Obviamente la Conagua como guía de todo esto, pero atendiendo la problemática en cada subcuenca, ¿no? Esa es la manera. Entonces encontraríamos soluciones muy fácilmente para esos pequeños detallitos, el agua que baja también como tromba de la Sierra de Santa Catalina, que ahora ya no tiene árboles para poderla retener. ¿Cómo hacemos en medio de toda esa población que está ahí sistemas para que retengan el agua? Yo he ido por allá, he platicado y la gente tiene idea, sabe dónde poner barreras o dónde tener las cosas de infiltración, etcétera. O sea, sí se puede, pero tenemos que trabajar todos alrededor de eso con una dirección técnica muy clara que la debe dar Conagua, el sistema de aguas de la Ciudad de México, etcétera, pero atendiendo. Pero en este sentido, doctor, entonces, ¿qué ha faltado? Voluntad política, recursos, porque también los recursos a veces son un impedimento para poder llevar a cabo. No sé, usted como experto, finalmente, pues hay voces que les han dicho a las autoridades lo que se debe de hacer, no los han querido escuchar. ¿Qué está sucediendo? Sí, los recursos están, solamente que se gastan en cosas que no son las que realmente necesitamos. Por ejemplo, mire, yo soy presidente de una comisión de cuenca, por eso hablo de las comisiones de cuenca, en los ríos Amecameca y La Compañía, con el propósito de recuperar esos dos ríos, ¿no? Que son como todos los demás que llegan al valle, unos son los drenajes, ¿no? Entonces, lo presenté, fue en asamblea con presencia de funcionarios de Conagua y de todo. ¡Ah, qué bonito plan! De veras que sí, que es lo que debíamos estar haciendo, pero no tenemos dinero. Estamos gastando en el TEO 50,000 millones de pesos. Estamos gastando en lo que no sabíamos en aquel tiempo, hace 8 años, en unos drenes que se estaban haciendo ahí junto a Texcoco, pero ahora veíamos que era para evitar que el lago Texcoco se siguiera inundando y sacar el agua que bajaba de Texcoco para que no se mojara. Entonces, en eso se gasta el dinero. Simplemente en el TEO y en estos tres drenes que se hicieron para el lago Texcoco, son ahí cerca de 100,000 millones de pesos. Entonces, se pone el dinero donde no debe estar. Claro. Bueno, ya se hicieron esos drenajes, está bien ya, pero de ahora en adelante ya no sigamos invirtiendo en sacar el agua, vamos a hacer en aprovechar el agua que ya nos cae aquí. ¿Sí? Entonces ya podríamos tener repartido entre esta agua limpia que nos cae, que simplemente hay que ver a dónde la conducimos, dónde la almacenamos, las plantas de potabilización que tenemos que hacer. Captar también el agua en la que ya tenemos en la ciudad, que sí nos cae sobre la ciudad. Esa es en menor cantidad, pero podemos decir que es un 20% del agua que se podía aprovechar. También captándola en los grandes techos, las grandes avenidas donde ocurren las inundaciones, con drenes muy cortos para que las conduzcan a un lugar de almacenamiento, una potabilizadora e inyectarse a la red. Entonces,
sí hay que ponernos a trabajar en ese sentido. Eso no es más caro que lo que hoy estamos haciendo. Nada más trabajar. Doctor, vamos a hacer un corte para seguir platicando acerca de este tema. Y usted puede ver ahí en pantalla la pregunta de este día, el megacorte de agua, ¿cuánto te afecta? A través de la cuenta de Twitter, @.icoma_tv. Usted puede participar hasta el momento. Bueno, pues el 38% de quienes han ingresado a responder esta pregunta dicen que mucho, el 13% dice que poco y el 49% dice que nada. Hay que señalar que este operativo que puso en marcha el gobierno de la Ciudad de México, pues se mantendrá vigente hasta el próximo 7 de noviembre para poder llevar agua a través de 1,286 pipas a los habitantes de 480 colonias que se previeron iban a resultar afectadas en 13 alcaldías de la capital. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, continuemos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Coma con el doctor Oscar Monroy Hermosillo. Justamente ahorita en el corte nos estaba platicando acerca de un sistema de captación en escuelas en Iztapalapa, que eso es lo que deberíamos de replicar en algunas casas, edificios, para que en la época de lluvia se recargue, tengamos agua y esté funcionando, porque hay épocas donde hay escasez de agua natural, ¿no? ¿Estos sistemas cómo funcionarían? Pues funcionarían con el trabajo de la gente, nada más es tener unos techos limpios, que pueden ser unas lonas que se abran cuando está lloviendo, se retraen cuando no está lloviendo, captar el agua de lluvia, pasarla a unos filtros de sólidos, y después ya el agua que se va a usar para contacto directo puede pasar unos filtros de carbón activado y de plata coloidal para esterilizar, ¿no? Para desinfectar sin problema. Nos hace falta práctica, por supuesto. Ahorita yo nada más conozco una compañía que las instala, pero esas se deben de multiplicar. Debemos de tener toda una industria que satisfaga esas necesidades. No, el captar el agua en las casas no va a resolver el problema pero sí va a resolver un problema individual, familiar, en los tiempos de crisis, ¿no? Ahorita hemos tenido agua inesperadamente, ahora sí atípica, en épocas que normalmente no llovía, y ahorita hubiera podido ser una solución si la gente tuviera ya eso como una instalación en la casa, ¿no? Pero no es muy caro, porque también es otro de los puntos, ¿no? Muchas veces las personas no nos decidimos a probar otros sistemas de ahorro de agua por los gastos que pudieran implicar, porque a lo mejor vivimos en un edificio y en el edificio no es posible hacerlo. Y a veces también, insisto mucho y lo platicábamos, Lore, no hay conciencia por parte de uno, porque el subsidio que recibimos del agua aquí en la Ciudad de México, pues es un subsidio muy importante, pagamos muy poquito, entonces pues todavía no nos cae el 20 de que pues el agua cuesta, a lo mejor no tanto el líquido como tal, sino el traerlo, el hacerlo llegar a las casas. Bueno, para hablar en términos financieros, que yo no soy financiero, pero eso que usted dice, el subsidio que se da al agua, bueno, se puede transformar en un apoyo a que la gente instale estas cosas y las siga manejando. Requiere de un convencimiento de la gente, porque yo he tenido la experiencia de que una vez que lo ponen y se pasan un tiempo operándolo, al rato se aburren, ya lo abandonan, no funciona. Ha habido muchas unidades habitacionales que han instalado estos sistemas y al poco tiempo ya no están funcionando, porque algunos vecinos con unos pocos que no estén de acuerdo o que no les guste o que no cooperen, el sistema se echa a perder. Sí, todo eso pasa. Pero tenemos que ser una sociedad responsable. Y cuando hablamos de educación ambiental, educación para la cultura del agua, etcétera, estas son las cosas que tenemos que tener muy, muy imbuidas. Claro. Pero que también sea cómodo para la gente, ¿no? En un momento dado que
una de las piezas del equipo se descomponga, puedas tomar el teléfono o llamar por el teléfono y que te traigan la pieza, te la repongan. Haya gente que esté especializada en eso. Nuestros plomeros podrían estar especializados en esto o saber de esto y resolver estos problemas normalmente. O sea, no hemos entrado en esta cultura que necesitamos. Somos una ciudadanía muy poco consciente de los temas ambientales, ¿no? Y sobre todo de un recurso que es, como usted lo dijo, finito como es el agua, porque en algún momento los recursos naturales se acaban. Uh-huh. Por mucho que pensemos que ahí están, se van a terminar acabando y afectando nosotros a las generaciones que vienen, ¿no? Eso es lo que... Pero ¿cómo hacer desde la ciudadanía, formar conciencia, las universidades, el gobierno, para que se cree esta conciencia y se cuide el agua? Sí, eso yo tengo la experiencia de que pasando la responsabilidad a la ciudadanía se puede hacer. O sea, si hablamos de cultura del agua en general, pues no funciona. O sea, la cultura que puede tener una persona de clase media viviendo en una casa que tiene todos los servicios va a ser muy diferente de la cultura del agua de la que se tiene en una casa menos favorecida con menos servicios. O sea, para decir claro, alguien que está recibiendo una dotación de 50 litros por día, saben cómo reciclar el agua y la reciclan bastante bien. Uh-huh. Ellos no les puedes hablar de reciclar el agua. Y otro que tiene una dotación ilimitada, también tiene otro tipo de cultura del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que educar a todos de acuerdo a las condiciones que están viviendo. Esta de que tenga un agua ilimitada es irreal, porque se la está quitando a otro que está aquí. Mala distribución. Pero toda la infraestructura está también hecha así, de esa manera. Uh-huh. El agua del Cutzamala entra por el poniente de la ciudad. Tenemos la red primaria, o sea, la red que va a distribuir la gran cantidad, es muy limitada, de tal manera que casi todo entra por red secundaria y terciaria, atravesando la ciudad. De tal manera que precisamente por tanta agua que entra en toda esta red, hace que la presión del agua en las tuberías sea grande. Y lo que decía usted, ¿no? En ese paso se van perdiendo a través de las fugas y ya cuando tendría que llegar a ciertas zonas, pues ya no llega ni con la presión suficiente ni la cantidad suficiente, porque en el camino se quedó, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. En cambio, el agua que baja de los ríos, uh-huh, el agua que nos llueve en todos lados, está bien distribuida y entonces es ahí donde podemos participar en la distribución. Entonces, estos consejos y comisiones de cuenca participan en proyectos y estos proyectos generan una educación ambiental. Uh-huh. Entonces, ahora sí, ya no voy a tirar agua porque mi drenaje que estuvimos trabajando para conducirte el agua de tal manera, la planta de tratamiento que tenemos aquí, que no la vamos a operar, pero sí la estamos vigilando que esté, pues entonces ya no vamos a tirar basura para no tapar los drenajes, que tal y tal. Claro. Sí, hoy, yo no creo que sea la causa de todas las inundaciones o la falta de agua, pero sí ayuda mucho el tener el que tiramos hasta piedras, colchones y todo a los canales y causa muchos problemas. Uh-huh. Entonces sí, es fundamental la educación ambiental, pero es una educación que se tiene que generar a partir de la práctica, ¿no? Ya nada más decir las cosas en la escuela como sin tener ninguna relación con el agua no funciona. Se te va haciendo un hábito, ¿no? Una vez yo creo que empiezas a implementar este tipo de acciones emergentes, por decirlas así, se nos va haciendo un hábito, ¿no? Como dices, el poner una cubeta al momento de que estás esperando que el agua de la regadera caliente, esa misma agua ocuparla para el inodoro o si no para la lavadora. Y vaya, pues y desde pequeñitos, ¿no? Porque también ese es el tema. Si no nos vamos haciendo un hábito desde chiquitos, pues de grande
vemos que es un recurso que siempre lo vamos a tener a la mano y no nos va a importar, ¿no? Sí. Sí, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, la Ciudad de México carece de un sistema de reciclaje de aguas, ¿no? Están las aguas negras, por un lado, que pueden reutilizarse para hacer aguas, para que esa agua se puede utilizar para uso industrial, riego de jardines o los que utilizan los lavados de autos, se puede utilizar esa agua, ¿no? Sí. No es de consumo humano, pero sí se puede reutilizar. Sí, y eso, pero para poderla reutilizar sí nos hace falta mucho tratamiento. Por ejemplo, había un proyecto que se canceló, que era el proyecto de la planta de tratamiento del Caracol, ahí también en el lago de Texcoco. Era una planta muy grande de 2 metros cúbicos por segundo, que lo que iba era tomar el agua del drenaje profundo y del canal del desagüe, todo lo que pasa por ahí, para tratarla e intercambiarla por agua de riego en la zona de Zumpango por allá, que todavía hay mucha agua de pozo que se utiliza para la agricultura. Intercambiarla para tener esa agua de pozo para la... Bueno, se canceló, pero es momento de reponerlo y poner más plantas para que tengamos una laguna de Zumpango que también esté alimentada con agua limpia o muy bien tratada, y ahí entra el ciclo de la naturaleza que la va a ayudar a la purificación, previa potabilización. Pero lo que tenemos que hacer es que estas aguas darles uso a la agricultura periurbana que tenemos. Bueno, allá en el norte, todo lo que es el área de Zumpango, en el sur lo que es Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, Chalco, que no es del DF, pero está limítrofe, sí, conurbado. Si no le damos ese valor a la tierra agrícola ahí, pues vamos a seguir teniendo la urbanización. Claro. Y es una urbanización que nos va a demandar más agua y agravar todos los problemas en el manejo del agua. Qué padre sería que una ciudad como la Ciudad de México, bueno, hay muchas, pero como la Ciudad de México, tuviera gran parte de su comida ahí a la mano para comer fresco todos los días. Hay tierra suficiente. Mandar el agua limpia al Valle del Mezquital y que ya nos puedan regresar lo que hoy no se regresa más que de manera muy limitada, y yo creo que ilegal, las verduras y frutas, porque ya se regarían con agua limpia y con riego tecnificado. O sea, tenemos que cambiar el paradigma del manejo del agua por uno de utilización del agua como cuenca. Ok. Ya lo dijo el doctor Oscar Monroy, hay que cambiar el paradigma del uso del agua. Vamos a hacer un corte, regresamos aquí en Punto y Coma. En nuestra pantalla está la cuenta de Twitter con la pregunta del día: el megacorte de agua, ¿cuánto te afecta? @puntoycoma_TV. 3 opciones que tienen. Regresamos en unos minutos. ¿Sí? Continuamos aquí en Punto y Coma hablando sobre este tema del agua. Pues ya le dábamos a conocer que la Conagua pues informó que este corte de suministro a la Ciudad de México se va a ampliar todavía por 36 o 40 horas más. Ante ello, bueno, desde un primer momento el gobierno de la Ciudad de México dispuso de un programa emergente, programa que estará vigente hasta el próximo 7 de noviembre para dar atención a todos los afectados por la falta de suministro, que hasta el momento, doctor Lore, pues no ha sido tan grave, ¿no?, como quizá algunos lo advertían. Sin embargo, pues no sabemos qué pueda pasar en las próximas horas, ¿no? Cuando este lapso se amplía de acuerdo a la Conagua por problemas que tuvieron al momento de abrir las válvulas. Bueno, pues encontraron que había una fuga y tuvieron que detener por el momento el suministro de agua a la capital. Doctor. Pues decía usted también, Wendy, este cambio de paradigma en el manejo del agua, tanto en lo personal como ya en la masa, en la ciudadanía. ¿Cuánto es el consumo por persona de agua que realmente le estemos aprovechando, y más o menos como cuánto estaríamos desperdiciando también por persona?
Porque hablan, algunos han dicho que son como 300 litros de agua por persona, ¿no? El consumo en la Ciudad de México, pero usted tiene otro dato. Sí, tenemos un dato que hemos medido de que unas familias que hemos hecho en la zona de Iztapalapa, clase media, pero casas modestas, está en 70 litros por persona por día confortablemente. En Tlalpan, donde vivo, 100 litros, así medidos, lo que uno gasta en la casa. Sin embargo, la ciudad se surte a razón de 300 litros por habitante por día. Con eso se contemplan este 40% de pérdidas y el agua que se requiere para los servicios comunes. Y yo me imagino también el agua que estamos embotellando, que se embotella, porque se embotella mucho de agua de red. Hay otra que se trae de Texcoco, hay otras que se tienen pozos que no entran a la red. Se nos están revendiendo el agua en las botellitas. Sí. No, claro. Y más también si tienen pozo, porque es un pozo que no entra a la red, pero entonces ese no está contabilizado entre los 300. Todavía vamos a decir que si hay refresqueras y cerveceras que usan los pozos, esos no entran dentro de estos 34 metros cúbicos por segundo que decía, no están contabilizados ahí. Pero entonces 100 litros, de los cuales agua gris, o sea, el agua que usamos para lavar y hasta para cocinar, es el 80%, o sea, 80 litros, y 20 litros es lo que se gasta en el excusado. Entonces, todo eso se puede reducir, como les decía, casas en perfecta comodidad, 70 litros, y eso no usan, no es que usen aparatos ahorradores, ¿verdad? Que ya deberíamos empezar a utilizar. Claro. Tener mijitorios secos, tener baños de... Las cajas de los baños de 6, 8 litros, ¿no? Hasta ya de menos, porque con medio yo compré unos chinos para la universidad, ahí los tenemos probando ya 2 años. Por gravedad funcionan. Y para evitar los olores con una tapa, como los baños de los aviones, nada más que sin el vacío. Pero bueno, ahí podemos ir evolucionando poco a poco. Claro. Pero sí es importante tener un ahorro en las casas. Y yo creo que la gente va a colaborar muy bien con el ahorro en las casas cuando se vea que hay esfuerzos a nivel gubernamental, o que ellos, como parte de una comisión, están haciendo esfuerzos visibles del uso del agua común, del uso del agua social, el reparto de agua, todo esto, vamos a participar más, ¿no? Claro, y evitar las fugas, ¿no? Claro. Y también otro de los temas importantes, ¿no? La sobrepoblación que estamos teniendo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que vemos cada día que de repente aparecen estas megaconstrucciones y que van quitando, ¿no? También un poco de ese líquido que les está llegando. Benito Juárez, ¿no? Es una de las alcaldías que más padece este tipo de situaciones. Las construcciones que sí. Sí, ahí ha sido, yo creo que no solo falta de planeación, sino que la planeación que se tiene, porque están los ordenamientos para construcción y todo eso, se violan por los negocios. Y el negocio ya está, según me explicaban, nada más en construir el edificio. Claro. No importa que no se llene, ya el haber construido el edificio y haber obtenido un crédito que se va a pagar quién sabe cómo, ya con eso hubo el negocio. Bueno, sí tenemos que detenerlo, pero bueno, ya ese sería otro problema. Pero claro que sí ejercen consumo de agua, sobre todo porque los constructores, y ya hemos hablado he ido a Fobiste y en eventos donde se les pide, ¿por qué no se instalan todo lo ahorrador de agua
captación de agua de lluvia, y no solo captación de agua de lluvia, generadores fotovoltaicos, calentadores solares, todo esto. Entonces el argumento es que sale muy caro y la gente no los paga. Eso no es un pretexto, porque si vemos lo que cuesta a la ciudad todo esto, podemos entonces financiar, ayudar a financiar estas casas para que ya sean casas que tengan todos y hay un retorno de la inversión, finalmente. Hay un retorno de la inversión, o sea, es nada más dónde ponemos el dinero, qué vamos a financiar. Y ocuparlo de la manera correcta. Doctor, ¿me permite hacer un corte? Vamos a una pausa y regresando pues cerramos ya esta plática, una plática muy interesante que tuvimos el día de hoy con usted. Mientras tanto, pues lo invito a que participe en la pregunta del día de hoy. El megacorte de agua, ¿cuánto te afecta? A través de @puntoycoma_TV. Bueno, pues ahí están las participaciones hasta el momento de nuestro auditorio. Continuamos. Ya estamos aquí de vuelta en Punto y Coma. Queremos agradecerle muchísimo la participación el día de hoy al doctor Oscar Monroy Hermosillo, profesor de la UAM. Muchísimas gracias porque este es un tema que debemos, como usted nos dijo, cambiar el paradigma del uso del agua. Mi querida Wendy. Gracias, Lore, como siempre. Que tengas una excelente semana. Gracias. Igualmente, pues ya lo sabe, estos cortes seguirá 30, 40 horas más. Tome precauciones. Y sobre todo, cuide el agua, cambie ese uso del agua y cuídela. Que tenga una muy buena semana.